Muy buenos días a todos. Como cada sábado estamos en su programa Pregúntele a su médico a través de Recomienda la Expresión, el 95.3 de FM. Ya nos hizo favor el doctor Arnulfo de hacer una pequeña presentación a través de radio. Vamos a hacerla en redes sociales. Tenemos un programa muy especial el día de hoy. Vamos a hablar acerca de los adolescentes. ¿Cuántos de ustedes fueron un dolor de cabeza para sus papás? Y hoy repiten el patrón y ahora les duele la cabeza por sus hijos. ¿Qué saben ustedes de los adolescentes? Como hablar de los adolescentes de temas delicados para la mayoría de la población, como sexualidad, embarazo, en fin. Pues el día de hoy, a lo largo de esta hora, tenemos a dos especialistas con nosotros que nos van a ayudar a resolver muchas dudas. Está con nosotros la doctora Darling Adriana Contreras Capetillo, una gran amiga que viene de Villahermosa, Tabasco, pediatra especialista en medicina adolescente. Buenos días, doctora. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy bien contenta de estar aquí, emocionada, y pues creo que es un tema que nos preocupa mucho como madres, como padres, como docentes, como psicólogos, doctores. Y pues muchos amigos y amigas dicen, no, pues tengo un hijo aborrecente, no tengo ganas de ni de hablar con él, ni de preguntar, y mucho menos de tocar temas difíciles. Y aparte me enfrento a una persona que pues tampoco quiere hablar, que me contesta un sí, no, o ajá. Entonces sí es bien importante tener estrategias de comunicación para poder lograr, pues, vigilar sus conductas de riesgo y pues poder encontrar saber que todo está yendo bien. Y también está con nosotros la licenciada Rosario Micaela Huerta Mijangos, área Rosario, ella es licenciada en Educación Básica y una de nuestras psicólogas que está aquí, que además a partir de hoy se reúne con nosotros ahora del otro lado del micrófono también. Bienvenida, Rosario, tu casa. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes y ojalá que de verdad nos escuchen con mucha atención porque es mucha la información que hay y tal vez no nos dé tiempo a abarcar todo lo que tenemos planeado, ¿verdad? Pues adelante, doctor, para comenzar. Estimado Como es- doctor Sergio, buenos días. Buenos días. Como es costumbre, vamos a iniciar este programa con la pregunta forzada. ¿Qué es la adolescencia? Ese es este tema. ¿Qué es la adolescencia? Bueno, la adolescencia pues es una etapa de la vida de de todas las personas que van a realizar un tránsito entre de ser niños o niñas hasta ser personas adultas integradas a la sociedad. La OMS define la adolescencia específicamente por una edad, que es todas las personas que están entre los 10 y los 19 años. Aunque recordemos que en México nuestro marco legal dice que las personas son adultas o dejan de ser adolescentes o niños después de los 18 años de edad. Eso es más por una implicación política que por una implicación clínica, médica o de desarrollo. Entonces podríamos decir que, aunque tengan derecho para votar, siguen siendo adolescentes, siguen siendo inmaduros, podríamos decirle, puesto que prácticamente catalogamos como que el final de la adolescencia como el inicio de la madurez. Exacto, o sea, el final de la adolescencia pues implica una madurez social, una madurez emocional, aparte de la madurez física, y esta se va a completar aproximadamente a los 24, 25 años en muchas personas. Por eso, fuera de México, en otros países más desarrollados donde sí toman en cuenta esta información, la mayoría de edad se cumple hasta los 21 años, pero muchos procesos madurativos van a seguir un poco más allá. Entonces es importante tener esta información porque a veces no comprendemos por qué si ya tienes 18 años, eres una persona adulta, te sigues comportando como te comportas, porque realmente muchos procesos madurativos apenas están en la etapa intermedia. Pues bien, después de escuchar lo que es la adolescencia, me gustaría que nos explicaran qué es la pubertad. Bueno, pues la pubertad es también un término médico para indicar el inicio de la adolescencia. Si bien el final no está bien definido porque implica la integración social de esta persona, el principio está mucho mejor comprendido porque nos marcan los cambios físicos, lo que sí vemos. Y vemos cómo cambia el cuerpo de esta niña y de este niño y el momento en que empiezan esos cambios, a eso se le llama pubertad. ¿Cuáles son, Realmente son los cambios físicos, perdón, ya que está abordando este tema, cuáles son esos cambios físicos en la pubertad y a partir de qué edad se presentan? ¿Desde qué momento vamos a empezar a notar el cambio en el cuerpo de nuestro niño o nuestra niña? Eso es bien importante porque si no estamos pendientes de este proceso, son cambios que pueden ser al principio poco notorios, puede pasarse por alto enfermedades que son serias.
La pubertad en las niñas lo marca el inicio de la telarquia. La telarquia es el botón mamario, que es empezar a ver el desarrollo de la glándula mamaria. Eso debe ocurrir aproximadamente entre los 8 y los 9 años de edad. Lo ideal es que ocurra lo más cercano a los 10 años. Pero si yo veo que mi niña empieza a cambiar entre los 8 y los 9 años o antes de los 8 años, es bien importante acudir a valoración para que podamos hacer una detección oportuna de una enfermedad que se llama pubertad precoz. Después de la pandemia, por diferentes situaciones propias del ambiente, del encierro, el estrés, se notó que hubo un adelanto de pubertades en muchas niñas, ¿no? Y en el varón lo marca el crecimiento testicular y esto es más difícil de notar porque el varón cuando empieza a tener estos cambios, pues menos lo va a decir, ¿verdad? Y es más difícil y no se dejan revisar, pero es importante darles esta información a nuestros pequeños, a nuestros hijos, que cuando empiecen a notar crecimiento de los testículos y aparición de vello púbico, pues están empezando sus cambios de pubertad. Estos deben de ocurrir en el varón entre los 9 y los 14 años, pero aproximadamente o lo ideal es que ocurran entre los 11 y los 12 años. Pero antes de los 9 años no es normal. Algo de suma importancia que comentó la doctora y tiene que quedarnos muy claro, estimado auditorio, o quienes nos siguen a través de redes sociales, es la parte de la edad. Es importante, habló de un término, telarquia, que es el inicio del crecimiento mamario. Es importante, es bilateral, porque previamente puede haber ciertos impulsos hormonales. De repente una mama de la nena le duele, se hace grandecita, pero vuelve a su sitio normal. Ya cuando las dos empiezan a crecer de manera simétrica y se ve un botoncito, es importante verificar que no sea antes de esta edad, porque tenemos que sospechar de una enfermedad que se llama precisamente pubertad precoz, que se adelantó. ¿Y por qué tenemos que estar muy pendientes de esto? Porque de eso va a depender el crecimiento de nuestras niñas y de nuestros niños. Estamos hablando en este momento de niñas. El crecimiento de nuestras niñas. Entre más se adelante, o por ejemplo, llega la menstruación extremadamente temprana, entre la telarquia, lo vamos a ir platicando, y la menarca, tienen que pasar 2 años. Es decir, entre que el botón mamario crece y la menstruación baja por primera vez, deben pasar 2 años, generalmente. Si esta menstruación sucede antes, vamos a tener problemas con el crecimiento. Entre más se retrase este proceso, tendremos niñas más grandes, entre comillas, porque la genética tiene mucho que ver, ¿sale? Pero en esta parte de la genética es a lo que quiero llegar. Es muy frecuente que en la familia la abuelita menstruó, la abuelita le crecieron los pechos muy temprano. A la mamá le crecieron los pechos muy temprano. Y entonces a la niña le crecieron el pecho muy temprano y lo vemos como normal. Y no es algo normal, ¿sí? Como lo asociamos a normalidad. Ah, me pasó lo mismo a mí, le pasó lo mismo a mi mamá, por eso mi nena empezó a crecer su botoncito mamario a los 7. Le bajó su menstruación a los 8 años. No, tenemos un problema ahí. Y es importante que lo atendamos. Tenemos ahora ya las herramientas y programas como estos para que ustedes sepan cuáles son los tiempos adecuados. Entonces es difícil la vigilancia, sobre todo cuando, pues en esta parte, Micaela, la parte del pudor, ¿no? Entonces ya la niña empieza a ser un poquito más independiente, el niño empieza a ser un poquito más independiente cuando empiezan a ver estos cambios y a veces se deja de vigilar, aunque la mama pues es realmente visible, quizás el resto de los cambios, hablando de genitales, por ejemplo, ya es difícil que papá pueda estar pendiente o que mamá pueda estar pendiente. ¿Sí? Por la parte del pudor, más o menos esta parte de en adolescentes y pudor, ¿en qué momento empieza? O de los niños y el pudor, ¿en qué momento ya empiezan a cuidarse y todo esto? Sí, todo tiene que ver precisamente para empezar a educar en el pudor a los hijos. Cuando ya los chicos empiezan a bañarse solos, 6, 7, 8, 9 años, ya no quieren que los papás los vean. Es muy real que ya no se dejan ver ni los niños ni las niñas, ¿no? Es más factible que nosotras mamás podamos ver a las niñas que a los niños y los papás puedan vigilar a los varones que a las niñas. Eso es mucho más factible y mucho más recomendable. Pero sí, alrededor de los 9, 10 años ya difícilmente un hijo se deja ver totalmente desnudo. Aunque digo, tiene que ver con que son invasivas, porque luego son invasivas y no tocan la puerta del adolescente y se meten y obviamente el niño se siente irrespetado, ¿no? Entonces menos se deja ver. Entonces sí es muy importante
esta educación que nosotros vamos teniendo desde chicos con nuestros hijos para permitirnos estar vigilantes del desarrollo de los mismos. ¿Qué otro tipo de cambios ocurren y cuándo terminan todos estos cambios físicos del adolescente? Aproximadamente duran de 4 a 5 años. Las niñas duran 4 años aproximadamente y los varones 5 años. Pero los cambios llevan una cronología. Los vamos a ver que se comportan en su gran mayoría en un orden. Se comportan en su gran mayoría en un orden. El primer cambio, como vimos en la niña, es la presencia del botón mamario, empiezan a crecer las mamas. El segundo acontecimiento importante, lo que sigue inmediatamente, es la aparición del vello púbico. La gran mayoría de las adolescentes van a desarrollarse de esta manera, aunque hay un porcentaje pequeño normal que va a empezar al revés. Primero vamos a ver el vello púbico y después empieza a crecer el botón mamario. Mientras ocurra después de los 8 o de preferencia después de los 9 años, eso es normal. Y el tercer evento importante, pues, es la presentación de la primera menstruación. Como bien dijiste, pues debe ocurrir aproximadamente 2 años después de del primer cambio del botón mamario. Y el evento final o lo que marca esto es haber terminado el desarrollo en las mamas, en la región púbica y llegar a la talla final. 11 de la mañana, 11 de la mañana con 20 minutos. Permítanos hacer el primer corte de esta gran programación del Núcleo Radio Min. Este es su programa Pregúntale a su médico a través del 95.3 de FM y a través de redes sociales. Gracias por seguirnos a través de Min América. 11 con 20. Vamos al corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población mucho, mucho más sana. Es importantísimo, es un tema por demás importante. Todos fuimos adolescentes. Sí. Y todos nuestros hijos, nuestros sobrinos, todos van a ser adolescentes. Sí. Así que no hay quien esté exento de este tema. Puede que no tengas hijos, pero tienes sobrinos, tienes hijos de amigos, y tú puedes marcar la diferencia ahí, ¿no? Puedes intervenir y marcar una diferencia. Podemos ir obviamente, y no estoy hablando que sea una falta de respeto, pero, por ejemplo, nosotros que somos médicos, no me dejarán mentir. Podemos estar en una reunión y alguien tosió allá, inmediatamente volteas y dices, ay, es una tos traqueal. Este muchacho tiene tal cosa, ¿no? O ves a alguien cojear y ya estás viendo qué tiene, ¿no? Escaneamos, es parte de nuestra formación, como supongo que debe pasar contigo cuando alguien empieza a platicar, este cuate tiene un problema emocional grandísimo, ¿no? Hay que tratarlo. Podemos marcar diferencia cuando ves, por ejemplo, el botón mamario de tu sobrina a los 5 años de edad, 6 años de edad, ¿sí? Tengo un paciente, lo vemos en común en conjunto con una endocrinóloga, ya conmigo a los 6, 7 años de edad por un problema un cuadro viral ahí de vías respiratorias superiores, de garganta, ¿no? De repente me dice la señora, oh, doctor, fíjese que tengo una duda. Los genitales de mi hijo, ¿los puede revisar? Ah, sí, le digo, claro que sí, con mucho gusto. Y descúbrete, ¿no? Ya le dije, te vamos a revisar, mira esto, ya puse los guantes, voy a hacer esto, nada, vamos a ver que todo esté bien, mamá tiene una duda y bla, bla, bla. Le bajo los genitales, no, hombre, o sea, un adulto, un pene extremadamente, no solo un pene de adulto, un pene extremadamente grande, testículos, en un cuerpo de un niño de 7 años, ¿no? Desde que ves al niño, obviamente ya sabías que había un problema, era un niño extremadamente grande, ¿sí? Entonces, le pregunto, ¿alguna vez ha ido a cita de control? Ese doctor, ¿sí? ¿Con quién? ¿No? Con un pediatra. Sí, dice, lo que pasa es que nosotros, mi esposo trabaja para una compañía y rotamos en muchos lugares y pues siempre vamos, el niño se enferma y pues, o a cita de control y siempre lo han revisado. ¿Alguien ya le ha visto los genitales? Me dice, sí, no estaban así hace un poquito, pero ya había cierto crecimiento. ¿Y qué le dijeron? Que era normal, que porque era un niño grande. No, eso no es normal. No es normal, ese es un problema de salud importante que
una causa de, Estamos de del regreso, des- ¿verdad? Adelante, doctor. estamos hablando en corte sobre que nosotros podemos marcar diferencia si conocemos el tema y por eso la importancia de que nos estén escuchando y que nos estén viendo. Podemos marcar diferencia y detectar a lo mejor alguna normalidad en nuestros sobrinos, en nuestros hijos. Entonces es la importancia de este programa. Y comentaba yo el caso de un niño que tuvo pubertad precoz, un niño con un pene de adulto a los 7 años de edad, un niño muy grandote, había ido a revisión médica, le dicen que es normal porque es un niño grande. No, esto no es grandes que seas. Siempre nosotros tenemos algunas gráficas que se llaman percentilas para ver cómo están los niños. No pueden estar ni muy grandotes ni muy chiquitos. Si están demasiado grandes o demasiado chiquitos es un problema y hay que buscarlo. ¿Sí? La última pues ya, si concluimos que todo está normal, pues entonces podremos decir que a lo mejor es un niño que va a ser muy grandote, pero tenemos que estudiar todo. Entonces, eso definitivamente no es normal y lo grave es que había sido revisado por un médico especialista que confirmó que era normal porque era un niño grande. Esto no es normal y en niños una pubertad precoz siempre es un foco de alarma porque puede asociarse a un tumor cerebral. Entonces, es importantísimo que estemos pendientes de estos cambios. Estábamos en el resto de los cambios que sucedía. Comentaba usted que prácticamente a qué edad terminan estos cambios en niños y a qué edad terminan en niñas aproximadamente. En las niñas van a terminar el crecimiento de adultas aproximadamente 6 meses a 8 meses después de la menstruación. Por eso es tan importante ver el primer cambio, porque la menstruación, que ya es muy evidente, pues va a ocurrir en una etapa tardía y nos queda muy poquito tiempo para poder realizar alguna intervención. En el caso de los varones, primero van a presentar el crecimiento testicular y después el crecimiento del pene y la aparición del vello púbico, y van a tener crecimientos más tardíos. Crecen más lento que las niñas, pero crecen más tiempo que las niñas. Y aproximadamente 5 años después del primer cambio en los varones y 4 años después del primer cambio en las niñas, termina la pubertad. Eso no significa que ha terminado la adolescencia, significa que terminaron los cambios físicos, pero todos los cambios cerebrales, sociales y emocionales apenas están en su primera etapa y van a concluir varios años después. Tratando de este tema, en los cambios, ¿qué es la poda neuronal, perdón? Gracias. Sí. Creo que esa es una pregunta bien importante, algo que no podemos platicar muchas veces con padres y madres, pero es lo que define totalmente la duración de esta etapa. La poda neuronal es un recambio, remodelación que sufren pues las neuronas en ese cerebro de niño, en el que va a tener como una selección de las actividades que más realiza y va a eliminar las que no está realizando. Esa poda cerebral es un evento madurativo del cerebro que va de la parte posterior a la parte del frente del cerebrito. Entonces, va a empezar en la etapa donde se controlan o están las zonas de las emociones, y el niño va a empezar a madurar primero las emociones y a tener sensaciones, y va a ser impulsivo, y la siguiente o la última etapa es la etapa del raciocinio o del control de la impulsividad, y eso va a ocurrir muchos años después. Por eso los adolescentes, en un principio, su forma de actuar va a ser impulsiva, buscan la gratificación o buscan la recompensa inmediata antes de analizar que estos eventos los puedan poner en situaciones de riesgo. Entonces son impulsivos, quieren vivir sensaciones nuevas y pueden poner en reto y en riesgo su vida, ¿no? Toda la parte del evento madurativo va a ocurrir hasta que esa poda cerebral llegue a la parte frontal del cerebrito, y eso ocurre aproximadamente a los 22 a 25 años. Entonces, y también eso va de la mano con las habilidades motoras y cognitivas. Al principio los adolescentes son muy hábiles en muchas cosas manuales, pero no son capaces de analizar que si se van a una fiesta, beben mucho y se suben a un auto, manejan un auto, pueden tener un accidente, ¿no? Entonces, tenemos que lograr esa comunicación, y eso también trae cosas buenas, porque bueno, aunque tengan situaciones de riesgo, que hayan tomado malas decisiones, seguramente cuando termine todo este proceso acelerado puedan mejorar todas sus situaciones de vida que han tenido, que les han causado estrés, ¿no? Hay una película por ahí, Intensamente, que podríamos ejemplificar en esto de la poda neuronal. No sé
quienes lo vieron, una película sobre los cambios emocionales, una nena que está siendo adolescente, y hay una escena donde se meten al cerebro y empiezan a agarrar algunos recuerdos y a la basura y empiezan a cambiar. Más o menos esto sería lo de la parte de la poda neuronal. Esa escena de la película, si no la han visto, una película muy bonita para ver todo lo que sucede con estos cambios emocionales. Y hablando, adelante. Estamos ya en los tiempos de corte en la radio. Bueno, es un tema, la verdad, muy emocionante, algo que me llamó mucho la atención y que lo vemos mucho en la nota roja, son los accidentes, sobre todo los accidentes viales en adolescentes. Algunos pierden la vida muy joven, en la ciudad lo estamos viendo, muchos jóvenes han muerto en percances automovilísticos, ahorita con las motocicletas, cuántos han quedado discapacitados por un percance automovilístico y cuántos inocentes faltan todavía más. Debemos prevenir esta situación que ya es alarmante. Los focos rojos se prenden. Tenga mucho cuidado cuando le preste la unidad a su hijo. Vamos a ir a un corte, vamos a ir a la identificación legal de esta empresa radiofónica. Recuerden que escuchas XHKM FM Radio Mina de Expresión en el 95.3 de FM Radio Mina. Y a los que nos siguen en redes sociales, estamos en Mina Médica. Ya son las 11 de la mañana con 30. Vamos a la identificación legal y regresamos a su programa. Pregúntele a su vida. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Efectivamente, un comentario por demás atinado el que dejaba así el doctor. Y me gustaría que la autora, a nuestros usuarios de redes sociales, nos dijera las estadísticas de defunción en adolescentes, ¿no? Hablando de esta inmadurez y omnipotencia que tenemos cuando somos adolescentes. Sí, yo creo que es un punto clave porque la primera causa de muerte en nuestros chicos, de nuestras chicas adolescentes, efectivamente son los accidentes automovilísticos. Todos los accidentes que pues se pudieran prevenir porque están realizados en su gran mayoría por conductas de riesgo como beber alcohol o tomar sustancias que no van a permitir que tomen decisiones adecuadas cuando están manejando, ¿verdad? Y cuando hablamos de estos cambios madurativos y sabemos que les pueden dar a las chicas y a los chicos permisos de conducir a los 16 años, ¿verdad? Que son mayores de edad legalmente a los 18 años, pero que todos estos cambios madurativos terminan después de esa edad, pues tenemos que ser bien precavidos, tenemos que hablar con ellos, tenemos que ser bien claros que el hecho de que tengan un permiso dentro de una conducta inmadura los pone en riesgo de que se puedan morir. O sea, se pueden morir si salen alcoholizados y no toman las decisiones adecuadas. Y es nuestra primera causa de muerte. Y la segunda causa de muerte es por ahogamientos. Casi todos son por accidentes prevenibles, porque podemos hacer algo de intervención para que esto no ocurriera. Sí, es lamentable, pues, pero lo platicábamos ayer, la doctora nos hizo el favor de venir ayer a hablar con el Colegio de Pediatras de la localidad y hablábamos precisamente de adolescentes y decíamos, pues es la combinación pues, más complicada que puede existir a esta edad, el adolescente que es omnipotente, todo lo sabe y nada le pasa, sumado a todas las prácticas de riesgo comunes que existen a esta edad secundaria de esa misma sensación. Adelante, 11:30. Seguimos en vivo a través de redes sociales y ya regresamos a radio. En el corte platicábamos de que la causa número 1 de muerte de este grupo de edad precisamente son los accidentes. Y esto secundario a pues la inmadurez todavía y la omnipotencia al sentirnos poderosos y que nada nos pasa en lo absoluto. Adelante, precisamente vamos a hablar y vamos a ceder los micrófonos a la licenciada Micaela. ¿Cuáles son los cambios emocionales en la adolescencia? Bueno, pues yo creo que aquí hay una gran lista de cambios emocionales y uno de los que más podemos observar es si tenemos un niño sociable, activo, que le gusta platicar, estar con la familia, de repente puede volverse introvertido, se puede encerrar en su recámara, encerrar en sus audífonos y su dispositivo electrónico, y podríamos llamarle a esto una conducta normal de los cambios en la adolescencia. Se puede volver también rebelde, contestón. Nuestras mamás decían, ¿eres rezongona? Bueno, yo fui una chica muy rezongona, ¿no? Y hasta cierto punto, mientras no lastima y no tiene daño en tu actitud más allá de lo que podría ser tus relaciones interpersonales o tus resultados en la escuela, puede ser también bastante normal. Se vuelven muy inestables,
van a experimentar diferentes cambios de ánimo. Ahorita puedo estar contento, al ratito ya estoy enojado, ya estoy triste. Mi comida favorita me la hizo mi mamá el día de mi cumpleaños y de repente esto no me gusta y ya pongo la trompita, ya pongo la cara y ya me voy a encerrar, ¿no? Son situaciones, como sigo diciendo, dentro de lo que cabe, normales de un adolescente. También vamos a encontrar adolescentes que quieren sentirse admirados, quieren sentirse valorados, y es por eso que, aunado a lo que nos explica la doctora, de donde yo me siento fuerte, puedo caer en conductas de riesgo comparándome muchísimo a mis iguales, ¿no? Entonces ahí entro en un estado de competencia con ellos porque quiero ser aceptado y quiero ser valorado en un grupo. Otro de los cambios que a los papás les molesta mucho es que cuestionan muchísimo la autoridad. Cuestionan muchísimo las órdenes de papá, las órdenes de mamá, las indicaciones de los maestros, las reglas, las cuestionan mucho. Y esto también puede ser normal porque están conformando su carácter, están aprendiendo a delimitar y a delimitarse ellos mismos. Tienen una necesidad de independencia grandísima también. El mirarse, nos explica la doctora, de la niñez a la adultez es todo un proceso. Pero no soy niño y tampoco soy adulto. Entonces, todas estas confusiones emocionales, mentales, son, repito, van a ser normales mientras no están dañando mi integridad y mi dignidad, ¿sí? También tenemos a chicos muy confundidos porque se sienten presionados, porque luego les pedimos que ya elijan cosas importantes para la vida, como una carrera, por ejemplo. Acaba de explicar la doctora que no es un proceso todavía madurativo de nuestro cerebro. Sin embargo, a los 17 años, más o menos, alrededor de los 17, ya debemos de saber qué carrera tenemos que estudiar. ¿Qué problema hay en eso? Hay muchos que están todavía indecisos en qué carrera. ¿En qué momento podemos orientar a ese niño? ¿Es necesario que acuda a un psicólogo o a nosotros como padres a decirle? Porque muchos están indecisos. Le pregunto, no sé, el doctor Castañón, que ve más como pediatra, yo como médico general, me toca a veces preguntarles. Y la mayoría están indecisos. ¿A qué se debe? Pues precisamente a todos estos cambios que nosotros estamos teniendo en nuestro cerebro, de no saber qué hacer, a dónde ir, cómo ir, ¿sí? Del reto, si de verdad esto que tú me estás diciendo es cierto, lo cuestiono, busco información, leo. Afortunadamente, cuando ellos tienen el interés, buscan información, leen y se preparan. Ojalá tuvieran el interés de argumentarse en cuestiones más científicas que Facebook o Instagram, ¿no? Pero bueno, sí buscan información. Y si definitivamente están muy confundidos, sí hay que ir a que les hagan un test, por ejemplo, para que vean cuáles son sus aptitudes, sus habilidades, no sus capacidades, porque ellos están en la mejor etapa de capacidades, pero sí aptitudes, habilidades, gustos, intereses, preferencias, y nosotros los podamos orientar. ¿Qué tipo de carreras hay afines a tus gustos, a tus preferencias, a tus intereses, a tus aptitudes? Sí lo hay, sí hay pruebas que pueden acompañar a los adolescentes a elegir una carrera cuando no saben qué estudiar para dedicarse a su vida profesional. Algo que les vamos a decir en la terapia es: dedícate a lo que te guste. Aunque en esta etapa están muy preocupados por qué les va a dejar dinero. Siempre te hacen la pregunta, ¿no? ¿En qué carrera voy a ganar más? Sin embargo, cuando ya van a terapia, puede haber carreras que te den mucho dinero, no te gusta y no vas a ganar, ¿no? Definitivamente tiene mucho que ver que te guste lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, hablando de estos cambios, sí hay acompañamiento, sí tenemos test, sí tenemos pruebas, sí podemos orientarlos para que elijan la mejor opción de la etapa en la que están atravesando. Por eso encontramos muchos chicos que abandonan carreras, ¿no? Abandonan carreras porque todavía no saben exactamente qué quieren estudiar. Y agregado a esto, pues también podemos encontrar chicos que son egocéntricos. Ayer decía una mamá, eran 2 rebanadas de pizza, y una era para ella y una era para mí, y cuando bajé ya se había comido las 2. ¿Qué solo piensas en ti? Sí, los adolescentes sí, solo piensan en ellos.
La etapa del egocentrismo, hablando en el desarrollo humano, se supone debería de terminar a los 6 años, de mi sabrita, mi juguete, mi esto, mi el otro, ¿no? Y los papás decimos, comparte, regálale una galleta, dale, ¿no? Va terminando la primera etapa, pero cuando regresamos y tenemos estos cambios de la adolescencia, regresa la etapa del egocentrismo como una segunda fase. Entonces sí se vuelven como que nada más me importo yo. Y bueno, otro de los cambios emocionales que podemos encontrar también es pues el enamoramiento, el despertar de la sexualidad, el que ya me está gustando la otra persona, niño, niña, ¿no? Eso me gustaría que lo dijera después del corte, porque la verdad esto lo vamos a ponerlo como en las radionovelas. Okay. Se torna más interesante ese punto Sí. cuando se entra a la etapa no solo de la sexualidad, sino también de las adicciones que tienen su inicio precisamente en esta etapa. Este tema, la verdad, está padrísimo, es muy emocionante, lo experimentamos como padres, como dice el doctor Castañón, los que no somos padres, pero tenemos sobrinos también, y formamos parte muchas veces de la formación de este nuevo ciudadano. Vamos a un corte y regresamos cuando ya son las 11 de la mañana con 40 minutos. Escuchas, pregúntale a tu médico a través del 95.3 de FM Radio Mina del Expresión. Un corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Platicábamos ayer, ¿no? Les comento que estamos en una reunión de pediatría y hablaba nuestra decana, la doctora Lucila Chávez, ¿no? Decía que nos preocupamos por los adolescentes, ¿no? Y decimos, los adolescentes son esto, los adolescentes son nuestros, mi hijo es esto, pero hagamos memoria, ¿qué hacíamos nosotros? A lo mejor éramos peores, todos pasamos por ese rubro, todos, no hay quien no haya pasado. Nos asustamos. Nos asustamos y en nuestro tiempo a lo mejor pues no había Facebook para que nos exhibieran, no había TikTok, no había Instagram, pero cuántos, a lo mejor seríamos videos virales de alguna burrada que hicimos de adolescentes, de ese impulso de todas las puedo y no me pasa nada. O sea, cuántas competencias absurdas hicimos como adolescentes, cuántas apuestas absurdas hicimos con adolescentes, cuántos riesgos pasamos de adolescentes porque éramos muy fuertes y muy capaces de hacer. Obviamente conforme vas madurando vas diciendo, es increíble, yo hago memoria de cuando estábamos pequeños, por ejemplo, mis vecinos tenían una camioneta de revila. Ya íbamos parados, subíamos en el techito de la camioneta, de pachanga y todo. Ahora veo un niño ahí y me infarto. Okay, qué irresponsable, ¿no? Estamos de regreso en la radio. Adelante, compañero. Estamos hablando de los cambios de nuestra mentalidad, de nuestra maduración. Éramos adolescentes y hacíamos cualquier cosa. Yo tenía una bicicleta y me paraba en la bicicleta con una mano el volante y la otra iba parado. Veo ahorita una práctica como eso y me imagino a ese tipo cayéndose con una fractura de cráneo y qué irresponsable. Sí, pero lo hice. Solo que ahora ya soy consciente de la situación y eso es lo que complica. Pero bueno, seguimos hablando de los adolescentes antes de entrar a la parte de la sexualidad, que es de suma importancia. ¿Cuáles son los problemas de salud más frecuentes en el adolescente, emocionales y físicos? Problemas de salud emocional podemos encontrar en chicos con depresión o con ansiedad. Y ya sea la depresión o la ansiedad, que obviamente la vamos a adquirir por las presiones familiares, sociales, académicas, educativas, etcétera, vienen con ello, pues a lo mejor el cutting, los chicos y las chicas que se empiezan a cortar, que eso es exactamente, sí, se autolesionan y no podría decir que es normal, porque no debe de ser normal, pero sí puedo decir que de un tiempo a la fecha se ha convertido en algo común en los adolescentes. Encontrar adolescentes que se cortan, esto ha sido algo bastante común. También de la depresión y la ansiedad podemos nosotros encontrar que se desprenden los trastornos alimenticios. Tienen un origen emocional. Quizá ahorita nuestra compañera doctora pueda explicar más médicamente, pero sí tienen un origen emocional los trastornos alimenticios, como son la anorexia y la bulimia. Y bueno, uno más grave, para mí el más grave es que de la depresión y la ansiedad puede incluso derivarse el suicidio en nuestro país. Nos dice Ruth ZM de Rojas. Se ríe y dice, yo estoy pagando por parte de mi esposo porque yo fui muy tranquila. Y esto, aunque parezca de risa, hablando emocionalmente, tiene que ver con el temperamento. El adolescente va a manifestar estos cambios emocionales
que tienen que ver con el temperamento. Y recordemos que el temperamento se hereda. Ah, bueno, Ya tenemos a quien echarle la culpa. Así es. Bueno, con respecto a la parte médica, el 90% de las causas que van a hacer que un chico o una chica llegue a la consulta van a ser las mismas enfermedades de la niñez, por infecciones de la garganta, generales, infecciones de la pancita, etcétera, ¿no? Hablando específicamente de la edad, muchas patologías van a ser dadas precisamente por el desarrollo. En el caso de las niñas, pues infecciones de la región vulvovaginal, infecciones genitourinarias, alteraciones de la menstruación, los síndromes metabólicos, la enfermedad metabólica, la obesidad es algo que comparten entre los dos sexos y muchos chicos, por ejemplo, se preocupan mucho por sus índices de crecimiento en estas edades, que es lo que hace, como bien dice la psicóloga, que se comparen, que no esté creciendo igual que mis amigas o mis amigos, y ambos comparten, llegando al tema de la sexualidad, las enfermedades de transmisión sexual, entre las patologías más frecuentes. Un punto que ha pasado muy frecuente, y no sé si le ha pasado a usted, últimamente me llegan muchos chicos con algún tipo de lesión muscular, porque ahora está muy de moda, siempre ha estado que los jóvenes cuiden su cuerpo, pero ahora está muy de moda estos ejercicios donde quieren estar muy musculosos. Tengo muchos jóvenes que hacen mucho ejercicio para estar ponchados, ¿no? Pero estamos en la fase de la competencia y si él cargó 120, pues yo cargo 125, ¿no? Si él cargó 125, yo cargo 130 y es muy frecuente que haya lesiones a esta edad, secundario de lo que estemos hablando una y otra vez, de el sentirnos totalmente poderosos, que es normal. Es difícil que el adolescente pueda entender que no lo puede hacer. Es la peor frase que le podemos decir a un adolescente, no puedes, porque te va a decir, claro que puedo. Exacto, sí. O sea, puede porque puede, ¿no? Y a lo mejor sería lo menos adecuado decirle a un adolescente o a cualquier niño, no puedes, porque en algún momento puede creérselo, ¿verdad? No puedes de manera repetitiva, puedes creérselo, pero bueno, el adolescente tiene esa gran ventaja de ser rebelde y se pasa por alto lo que tú puedas decirle, a diferencia de otras edades. sí, es común, sí es común, pero también podemos encontrar a los chicos que caen precisamente en depresión porque todo el tiempo se les está diciendo que no pueden y entonces caen en un sentido depresivo, en un sentimiento de inutilidad y se encierran totalmente y definitivamente ya no hacen nada, nada, que se dice nada, porque siempre se les ha dicho, es que tú no puedes, es que mira nada más, no puedes, ¿qué voy a hacer contigo? No me ayudas, no apoyas, no haces, no corres, todo lo dejas a medias, y etcétera, etcétera, cantidad de frases que nosotros podemos cometer errores al decirle eso a nuestros adolescentes y obviamente van a caer en alguna conducta no sana para ellos en este desarrollo. Como dice una querida doctora pediatra, si te dicen burro una vez, enójate. Si te dicen burro 2 veces, preocúpate. Si te dicen burro 3 veces, empieza a rebuznar. Lamentablemente lo mismo pasa con estas partes emocionales. Es tanta la repetición que puede en algún momento detonar esto, ¿no? Si tienes ya, obviamente, algún trastorno que vayas arrastrando normalmente, porque difícilmente un adolescente sano, un adolescente emocionalmente sano, va a caer muy fácilmente. Así es. Encontramos chicos con depresión, pero es como estamos diciendo, esto es transitorio. Una cosa es tener distimia, depresión, y otra cosa es tener trastorno depresivo. Entonces, de lo menos a lo más, algo que tú puedes solucionar, a lo mejor con el pediatra, con el psicólogo, y que en lugar de tener un acompañamiento sano, no lo tienes, pues vas a tener que llegar hasta el psiquiatra. Y no es tan sano encontrar a nuestros adolescentes que están ya tomando medicación por parte de psiquiatría. Pues la parte que a todos nos llama o que a todos les preocupa del despertar sexual. Esto va a llegar sí o sí. Y ayer la doctora hacía una pregunta que me gustaría que la lanzara ahorita al aire, después de que yo le pregunté cuál es la importancia de recibir una adecuada educación sexual, quién es el responsable de impartirla y cómo lo hablamos con los adolescentes. Sí, yo creo que es bien importante primero que como padres, madres y educadores sepamos que existen los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes,
que es la obligación de todas las personas que estamos involucradas en su formación, conocerlos y saber cómo hablar de sexualidad con ellos y con ellas. La sexualidad está inherente en todas las etapas de la vida de las personas, pero el despertar de la sexualidad y que los puede poner en situaciones de riesgo va a ocurrir precisamente en la adolescencia. Desde la adolescencia temprana, donde la chica empieza a sentir, a notar estos cambios, que está preocupada por la menstruación y empiezan a identificarse con sus pares y van a empezar a tener sus primeras experiencias sexuales o homosexuales. Entonces es bien importante que podamos hablar y la educación sexual integral debe de impartirse en todas las escuelas adecuadas a las edades diferentes que están viviendo nuestros niños y nuestras niñas. No debemos empezar a hablar de sexualidad pues, hasta que ya están presentando los cambios. La sexualidad se debe de hablar en forma temprana desde que están en etapas preescolares para prevenir, para prevenir abuso sexual y para identificar. Entonces, ¿cómo hablamos con nuestros adolescentes? Pues va a depender de la educación que hayamos tenido. Muchas veces como padres y madres no reconocemos la sexualidad de nuestros hijos, o sea, no los vemos como personas asexuadas o nos da temor porque estamos viviendo nuestras propias experiencias traumáticas y nos es muy difícil podernos comunicar. Entonces, una manera fácil es preguntarles acerca de su entorno, acerca de sus amigos, acerca de sus amigas. Y podemos empezar con preguntas sencillas. Si tienes novio, tienes novia, te gusta alguien, para que podamos llegar a preguntas cada vez más delicadas, ¿no? Por supuesto que como personal de salud, sobre todo pediatras, pues debemos estar familiarizados con estrategias o herramientas que nos favorezcan, o sea, que nos ayuden a hacer estas preguntas delicadas. Y deben saber padres y madres y también los adolescentes que cuando acuden a consulta de adolescentes o acuden a consulta de pediatría, en algún momento deben de ellos estar a solas o tener un interrogatorio solo con la persona profesional capacitada para que pueda él y ella, o sea, preguntar todas estas dudas acerca de su sexualidad. Encantaría que repitiera la pregunta que hizo el día de ayer al aire, para que obviamente esto es un taladro en la cabeza de todo el mundo. ¿Puede compartirnos la pregunta que hacía ayer cuando empezó a platicar la parte de la sexualidad? En un taller de adolescencia me preguntaron, o sea, nos preguntan a todos, ¿dónde te gustaría que tu hijo y tu hija tuvieran su primera relación sexual? No te están preguntando a qué edad, te están preguntando dónde quieres que tenga su primera relación sexual. Y entonces yo digo, ay, mi hija tiene 14, mi hija tiene 13, mi hijo tiene 16. O sea, para que sepan más o menos las estadísticas, nuestra principal educadora en sexualidad es la pornografía. Y los chicos están buscando pornografía porque no les están preguntando a sus adultos aproximadamente a los 10 y 11 años de edad. Y las niñas aproximadamente a los 12 años de edad. Y estar aprendiendo de la sexualidad a través de imágenes que producen violencia y lesiones en chicos y en chicas, pues no es lo más saludable. Entonces, te pregunto a ti como papá, a ti como mamá, ¿dónde quieres que tu hija y tu hijo tengan su primera relación sexual? ¿En un motel, en un auto, a través de cámaras que los pueden evidenciar, que pueda ser peligroso, que lleguen a un lugar donde se puedan infectar, o en tu propia casa? Bajo la vigilancia, bajo el amor, el cariño y la educación que les estamos dando en la casa. Tenemos que aceptar la sexualidad de nuestros hijos para que podamos crecer con ellos y enterarnos. Me decía un enfermero del Hospital General 36 hace unos 5 años. Doctor, quiero hablar con usted. Sí, pero me gustaría que nadie escuchara. Sí, pásale. Doctor, fíjese que tengo un problema con mi hijo. ¿Qué pasó? Doctor, yo escuchaba ruidos en la casa medianoche, casi siempre, un poquito pasada la medianoche. Pues me asomaba y yo no veía nada, pero ya tenía rato y entonces yo estaba con ese pendiente de que a lo mejor alguien entraba a la casa en la madrugada. Pasó. Un día escucho un ruido muy fuerte, me paro, voy al cuarto de mi hija, digo, ¿todo bien? Mi hija se despierta y sí, todo bien. Entro al cuarto de mi hijo y no está, la ventana abierta. ¿Y tu hermano? No, no sé, papá. ¿Dónde está tu hermano? No, no sé. ¿Tú sabes dónde está tu hermano? No, no sé.
¿Es la primera vez que se sale? Dime sí o no. No, papá. ¿Desde cuándo se sale? No, pues tiene como 4 meses. ¿Y a dónde va? No sé. Dime a dónde va. No sé. Teléfono, no contesta. Teléfono, no contesta. Y el papá con el Jesús en la boca. Hablo a la policía, no hablo. Pasa. Como a las 3:30 de la mañana, se vuelve a escuchar ruidos ahí. Resulta que es su hijo subiéndose al segundo piso, abriendo la ventana y metiéndose a su cuarto. El papá esperándolo ahí. ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? No, papá. No, no, no. ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Pues resulta que el joven, la mamá, la novia, perdón, su mamá es petrolera, es guardiera. Los de guardia entran a medianoche. Entonces la muchacha vivía sola. Entonces este muchacho esperaba ver cuando pasaba el camión de la guardia rumbo a allá para saltarse a la casa e irse caminando X cantidad de cuadras a medianoche en una ciudad extremadamente peligrosa en la actualidad para llegar a la casa de la chica, saltarse la barda, la chica pues, darle entrada a la casa y pues tener relaciones sexuales. Y me dice, y no sé qué hacer. O sea, ya le prohibí salir, ya le prohibí esto. Y Ya le prohibí. te digo, no puedes hacer nada. Lo va a hacer sí o sí, con tu permiso o sin tu. Tiene que ir a la escuela, tiene que salir y lo va a hacer. Sí. Aquí es, ¿qué vas a hacer tú? O sea, ¿qué vas a hacer tú? Él ya sabe lo que va a hacer. ¿Qué vas a hacer tú? Pues es que no sé, por eso le pregunto. Lo va a hacer. ¿Yo qué haría? Hacer como que no pasa nada y darle un lugar seguro para. ¿Qué crees que va a pasar cuando pase la policía y lo vean saltándose la barda? Que la mamá se regrese y lo encuentre ahí en la casa. Que alguien lo vea. Pues es un ladrón. Y en estas circunstancias, como está la situación, te lo pueden hasta linchar un día ahí. ¿Sí? Tienes que darle la seguridad. Mi primer consejo, habla con los dos, no solo con él. O sea, habla primero con tu hijo, habla con la muchacha, tienes todo tu apoyo, tráelos, eres enfermero, tráelos a medicina preventiva, que platiquen sobre planificación familiar, que tomen sus decisiones y darle un espacio seguro y se acabó. Oiga, pero es que voy a hacer contigo o sin ti, lo va a seguir haciendo. La diferencia es cómo lo va a hacer. Así es. Yo creo que una de las reglas que complementan lo que nos comparte Darling es la mente abierta y la comunicación efectiva con nuestros hijos. Definitivamente. Necesitamos platicar con ellos continuamente hablando de ¿estás listo para las consecuencias de esto que estás haciendo? Porque no les podemos prohibir nada. Se repite y se repite que nos sentimos superpoderosos. Aquí a esta edad somos los superhéroes. Entonces, y además estamos retando la autoridad, estamos retando todo lo que puede ser reglas para mí, lo estamos haciendo. Entonces sí es difícil que lo dejes de hacer. Aparte, el despertar de la sexualidad, hablando ya de una relación sexual coital, porque como bien dice la doctora, sexualidad no es nada más mi cuerpo y tener relaciones sexuales coitales, sino sexualidad desde que estamos en el preescolar, de quién te puede tocar, qué partes te pueden tocar, cómo te pueden mirar, a la hora que te vas a bañar, cómo te vas a bañar, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es súper importante que nosotros podamos platicar con una mente abierta, argumentar con situaciones verdaderas, no inventar historias, porque a lo mejor a mi edad, 51 años, cuando yo tenía 10 años, mi mamá me podía contar historias y me las creía, porque no había un dispositivo electrónico donde yo investigara si era cierto o no. Hoy en día no podemos inventar historias, hoy tenemos que hablar con verdades, con estadísticas, con datos, con información científica. Necesitamos prepararnos, pero sobre todo ser empáticos con nuestros hijos y hablarles de las consecuencias. Yo considero que una de las partes importantes es preguntarle, ¿estás listo para las consecuencias? Y plantearle los panoramas distintos que pudieran suceder. Y de ahí darles oportunidades más claras, eficientes y sanas, porque lo van a seguir haciendo, como bien dice. Comentaste algo primordial, el mantener la mente abierta. La doctora Darling no me dejará mentir. Los talleres de sexualidad en la actualidad versus a los talleres de sexualidad de hace 15 años son abismalmente diferentes. Hace 15 años era, si tú tienes relaciones sexuales, te vas a embarazar. Si tú tienes relaciones sexuales, te va a dar SIDA. Si tú tienes relaciones sexuales, te va a dar sífilis. Si tú era
era punitivo. Todo lo mal que te va a pasar. Ahora es diferente. Te enseñan a que tú le enseñes al adolescente cómo puede disfrutar su sexualidad sin riesgo. Exacto. O sea, antes era la educación basada en el miedo. Y aquí lo importante, lo que quiero mencionar es que mientras más educación, mientras más herramientas tengan, mientras mejor les expliquemos cómo usar un preservativo, cómo usar un método de planificación, se ha visto que esa información hace que los chicos y las chicas retrasen el inicio de su primera relación sexual y cuando lo vayan a realizar estén precisamente más preparados y usen un método de planificación familiar. Porque no solo estamos preocupados por los embarazos adolescentes, sino también por las enfermedades transmisibles a través de la sexualidad. Entonces, mientras más información les demos como los mitos, ¿no?, que creen muchos papás y mamás, es que si les hablo de sexualidad van a ir a buscar pornografía. No, al contrario, vamos a favorecer una sexualidad saludable y una sexualidad sin culpa. Claro, hablando de eso. Sí, es muy importante que sí se hable de eso porque también algunos chicos y chicas consideran que si sale embarazada van a abortar y se acabó. Y están en todo su derecho. Está dentro de los derechos que marca la cartilla, así se llama, ¿no? Cartilla de los derechos de la adolescencia y la juventud. Y reproductivos. Ah, ok. Sí están dentro de su derecho. Emocional y psicológicamente hablando, sí es importante que también sepan las consecuencias, por ejemplo, de un aborto. Yo voy a abortar este bebé porque quiero seguir con mi pareja, pero al abortar, lo primero que se termina es la relación de pareja, porque estás terminando con el producto del amor que hay en esta pareja. Entonces, como consecuencia energética, si yo aborto al bebé de este muchacho, también se termina la pareja, más pronto que después. Es una de las consecuencias emocionales de un aborto. Otra de las consecuencias emocionales es que muchas chicas, por el sentimiento de culpa, energéticamente mueren con su bebé. Entonces, yo voy a abortar porque quiero terminar mi carrera. Encontramos muchas mujeres en un sentimiento de culpa que no terminaron su carrera después del aborto. Entonces, hay que hablar con nuestros hijos de las consecuencias clínicas, médicas, como lo menciona nuestra compañera doctora, y también emocionales, psicológicas, porque todo tiene una consecuencia. Y explicarle a nuestros hijos que la consecuencia la van a vivir ellos. A mí como papá me va a doler mucho lo que a ellos les pueda estar pasando, pero no es mi vida en particular la que se está viendo afectada, es la vida de tu hijo, es la vida del adolescente, es la vida misma de este chico y de esta chica. Entonces por eso digo, mente abierta y fundamentación argumentada, científica, psicológica, real, no inventos, ¿no? Yo creo que hay que darles muy claramente todas las opciones. Y pues no es justo que los engañemos o los tratemos de manipular basados en nuestras perspectivas, en nuestros propios prejuicios. ¿Qué opciones tienes tú, hijo o hija, que vas a empezar tu vida sexual activa? Primero te tienes que cuidar de una enfermedad, de un embarazo no deseado. Tienes condón, tienes métodos cortos, tienes métodos de larga duración e inclusive existen métodos definitivos. Hay unos carritos que están en todo el país que traen esta información, se llaman los servicios amigables de salud, donde tienen todos los métodos de anticoncepción para que puedan tener herramientas para disfrutar una sexualidad sana, libre de culpas. En segundo caso, tenemos una anticoncepción de emergencia. Podemos mencionar en la píldora del día siguiente, por favor, si se te olvidó, ve y tómate una pastilla que va a evitar muchas veces todas estas consecuencias de un embarazo adolescente. Pero es innegable que el derecho reproductivo de una niña, y no debe ser enseñado a través de la culpa, es la interrupción legal del embarazo, especialmente hablando de violación que es aceptado en todo el país. Y tenemos 3 o 4 estados de la República, entre ellos la Ciudad de México, donde no importa la causa por la que quieran realizar. Y deben saber que la interrupción legal del embarazo pues no va a producir más culpa ni más problemas, más que el ambiente que tienen alrededor, que les puede enseñar a través de la culpa el disfrutar su sexualidad. La interrupción legal del embarazo se debe realizar en México en estas características, donde no importa el motivo, antes de las 12 semanas. Y no es estos videos que les muestran que están cortando sus piernitas, no. Es tomar una pastilla para presentar una menstruación. Y es bien importante dar todas estas opciones. Y a la par decir, ¿qué va a suceder cuando tengas un bebé?
Si cuesta caro un procedimiento quirúrgico, pues cuesta también caro tener y cuesta mucho emocionalmente tener una crianza en edades en las que no están preparados. Si no están preparados para tomar una decisión para la carrera, pues mucho menos para llevar a cabo la crianza de otra persona. Entonces es bien importante darles toda esta información no basada en la. Y también decirles, bueno, todo lo que pasa con un bebé, ¿verdad? Entonces, hablemos de paternidad y maternidad responsable, pero también hablemos de educación. ¿Cómo yo, mamá o papá, empiezo a juzgar a mi hija o a mi hijo porque acaba de embarazar a la novia cuando jamás les he hablado de educación sexual? Entonces, ¿cómo voy a juzgar o cómo les voy a evitar? Es que yo no quiero tener este bebé, los voy a convencer para que tengan un bebé cuando no estamos preparados. Yo como personal de salud, independientemente de mis creencias religiosas o de mis creencias de vida o lo que yo haría, no estoy en la situación que está esta chica de 14, 15 años o 16 años que acaba de estar embarazada. Entonces yo le tengo que decir sus opciones. Puedes tenerlo, puedes no tenerlo, dónde lo resuelves, dónde te van a ayudar. Yo no lo puedo hacer porque a mí no me permite mi moralidad hacer una interrupción del embarazo. De conciencia. Pero a eso se le llama objeción de conciencia. Sí la puedo derivar. En este centro te van a ayudar. Y eso debería haber en todos los estados de la República. Son las 12 del mediodía, perdón, 12 del mediodía con 5 minutos, nos vamos un poquito retardados. Vamos a la identificación legal de esta empresa radiofónica y regresamos a su programa, Pregúntele a su médico, 12 con 5. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Hablábamos de los derechos de los adolescentes. Rápidamente podríamos hablar de los derechos más importantes de los adolescentes para nuestra gente de redes sociales. Sí, son 14 derechos. Los voy a tener que leer porque son un montón. ¿Cuál es el derecho? Derecho a decidir sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Derecho a ejercer y disfrutar mi sexualidad. Derecho a manifestar mis afectos públicamente sin que nadie se burle, me juzgue o me discrimine. Derecho a decidir con quién o con quiénes me relaciono. Derecho por el respeto a mi privacidad e intimidad. Nadie debe compartir y es ilegal compartir a través de redes o de cualquier red, cualquier parte de mi intimidad o acción de mi intimidad. Vivir libre de violencia, vivir libre de discriminación por mi identidad sexual o por el ejercicio de mi sexualidad. Decidir, tomar mis propias decisiones acerca de mi vida reproductiva. Yo decido si quiero o si no quiero. Y derecho a la igualdad, derecho a vivir libres de discriminación, derecho a recibir información sobre sexualidad, derecho a una educación integral en sexualidad, derecho a tener servicios de salud sexual y reproductiva, derechos a que respeten mi identidad sexual y participar incluso en la realización de estas políticas para protección de las y los adolescentes. Los carritos que mencionaba la doctora en la región están en el centro de salud de aquí de Minatitlán, en el hospital Valentín Gómez Farías en Coatzacoalcos, el hospital comunitario. Ahí se encuentra toda esta parte sobre la parte de sexualidad y obviamente en todos los módulos de medicina preventiva de los hospitales Pemex, ISSSTE, IMSS, Marina, ya dije Petróleos Mexicanos, en la parte de medicina preventiva. Pueden acudir sin necesidad de ser derechohabientes a recibir esta información y a recibir anticonceptivos, el que sea de su preferencia. Es importante decirle a nuestros jóvenes que solo hay un... necesitan ir acompañados de su adulto. No necesitan... Pueden ir ellos. No necesitan ir acompañados de nadie, no necesitan autorización de nadie, no necesitan firmar nada, no necesitan dejar su nombre, no necesitan hacer absolutamente nada. Vaya, no queda la huella, pues, de que ustedes estuvieron ahí. ¿Sí? Eso hay que compartirlo con nuestros adolescentes. Con ellos, a veces... que son los que necesitan eso, ¿no? Yo como papá y mamá puedo estar en la luna, pero si tú adolescente me escuchas, acude a estos lugares porque te van a ayudar. Estamos de regreso en la radio. Adelante, compañero. Estamos hablando que estos centros que mencionaba la doctora, donde podemos recibir la información, están en el Centro de Salud de Minatitlán, Hospital Civil de Coatzacoalcos y en todas las unidades de medicina preventiva de todas las unidades médicas, llámese como se llame, Marina, ISSSTE, IMSS, Pemex, y estamos platicando que no necesitas dejar
ningún tipo de información. No tiene que ir tu papá, no tienes que pedir autorización. Puedes ir, muchos de nuestros jóvenes a lo mejor el pretexto puede ser es que no tengo dinero para pues, comprar un método anticonceptivo. Son gratis. Son gratis. Es bien importante porque lo que limita mucho pues es no solo la pena, sino que no tienen dinero, ¿no? No tienen dinero para irse a comprar un implante, o sea, y cuesta dinero que te lo apliquen. Ahí te los aplican y son gratuitos. Totalmente gratuitos. Y es importante que como papás de adolescentes, también tengamos esta información porque lo más sano sería que nuestros hijos acudieran a nosotros. Así es. Acudieran a nosotros para prepararse, pero como tienen miedo, porque realmente es miedo lo que tienen nuestros chicos, pues tienen que acudir afortunadamente a estos carritos, a estas unidades de medicina que hay, y pueden ir solos, pero sí es muy importante que como papás sepamos que hay alternativas de acompañamiento. Si yo, papá, no estoy preparado para hablar de temas de sexualidad con mi hijo, pues busque yo la ayuda de un profesional. ¿Qué hace la ayuda de un profesional? Te lo dice de una manera objetiva, clara, sana, preparada, y no te lo dice de una manera que tiene que ver con cuestionamientos religiosos, con creencias, con miedos y con culpas, ¿no? Porque lo que nosotros necesitamos es que nuestros padres estén formados y estén preparados para acompañar al adolescente, a la adolescente, porque estamos diciendo que adolecemos, nos hace falta algo. Si nos hace falta algo, qué mejor buscarlo con nuestros padres y no andarlo buscando con nuestros amigos que tienen los mismos miedos y que tienen la misma experiencia o la falta de experiencia que nosotros, ¿no? Y una prueba, un tamizaje. Me gustaría, doctora, que nos hablara del tamizaje HEA2DS3 y para qué sirve o cómo se emplea. Esta herramienta es una herramienta de interrogación que nos puede servir a todas las personas que estamos involucradas en educación y que recibimos adolescentes, ya sea para doctores, para psicólogos, para educadores. Y es un acrónimo. La H es de hogar, para hacer preguntas relacionadas acerca de la casa y las personas que viven en ella, tratando de buscar quién es la persona de confianza y aparte buscar malas relaciones y conflictos entre padres y el adolescente, ¿no? La E de educación, todo lo relacionado a su escuela, su escolaridad, el aprendizaje y pues situaciones de bullying. La A es A2, que son A de alimentación y A de actividad física, pues hablar acerca de lo que están comiendo, hacer un recordatorio de las últimas 24 horas de lo que ha comido para que podamos en ese momento impactar acerca de la alimentación balanceada y buscar situaciones de riesgo, que no estén comiendo nada o estén comiendo muy poco comparado con sus actividades y estén en algún trastorno de conducta alimentaria. La siguiente A de actividades acerca de la actividad física y promover el ejercicio activo, vigoroso, que pueda generar una pérdida de calorías. La D de drogas, aquí vamos a empezar a hablar, es GAD, ¿verdad? La D, empezamos a hablar acerca de preguntas ya personales. En este momento se le pide al padre o madre de familia que se salgan para que podamos tener una charla privada. La confidencialidad en mi entrevista con el adolescente es básica y se lo tenemos que decir, que toda la información que vamos a darle y que nos va a decir no va a salir de esta plática de dos, ¿no? Hay sus límites, ¿no? Si cuando los pongan en riesgo de muerte o información de suicidio, pues por supuesto que esto no se va a cumplir. Pero cuando hablamos de drogas, pues les vamos a preguntar, no directamente, tenemos que empezar a preguntar a su alrededor, si en las fiestas a las que acuden beben alcohol, si fuman, si vapean, si en la escuela le han ofrecido droga, para que podamos llegar a las preguntas más personales y preguntar directamente si él consume algún tipo de sustancias, ¿no? Y poder detectar problemas de adicciones. La S de sexualidad, pues empezamos igual, si tienes novio, si tienes novia, inclusive a las chicas te gustan las chicas, a los chicos te gustan los chicos, y puedan ellos encontrar a una persona con la que puedan hablar acerca de sus dudas de sexualidad y por supuesto, como personal de salud es nuestra gran oportunidad de poder hablar de planificación familiar y todos los métodos de planificación familiar, ¿verdad? Hablar de la píldora al día siguiente, hablar de que el único método que evita que no se contagien de enfermedades de transmisión sexual es el preservativo.
Hay de niña, hay de mujer y hay de hombre. El problema es que la de mujer es un condón muy grande y es más caro y aparte no se regala como para el varón, ¿verdad? Se encuentra por cualquier lado. Muy importante tratar de enseñarles que deben usar los dos métodos, el método de pastillas, de inyecciones o implante o dispositivos, más el preservativo. Y la última S acerca de los sentimientos, cómo te sientes, acerca del riesgo de suicidio, de depresión, de ansiedad, que son preguntas encaminadas para esto. Qué interesante. Adelante, psicólogo. Sí, esto lo hacen en las clínicas. Eso lo hace, o sea, esta parte, por ejemplo, en la formación de escolares, esto nos lo enseñan a manejar como doctores, ¿no? Okay. O sea, lo debemos de manejar como doctores, pero lo podemos manejar. Estas preguntas son sencillas para que las manejemos cualquier persona que se ponga a platicar con un adolescente. Sí, hay otros. ¿Me permite? Discúlpenme. Estaba muy emocionante. Los tiempos de la... Sí, es emocionante, pero nos están mandando a corte ahí en cabina de locutores, 12:15. Escuchas, pregúntale a su médico. Adelante, compañero. Estamos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por favor de su atención. Adelante. Sí, adelante, no se detenga ahora sí. Es muy, muy parecido a lo que nosotros hacemos en consultoría de psicología. Tenemos diferentes instrumentos para hacerlo y abarca todas esas áreas también. Y sí, algo bien importante que yo le digo a mis adolescentes cuando llegan es que no hay ni bueno ni malo. Aquí no vas a encontrar un juicio. Yo no te voy a castigar, ni te voy a regañar, ni te voy a criticar por lo que estés haciendo o por lo que esté sucediendo a tu alrededor. Es muy importante que ellos se queden con esta idea para que de lo más natural también se les explica, ¿no? Lo más natural y lo más acercado a la honestidad y a la verdad hay que contestar porque necesitamos hablar contigo desde esa naturalidad, ¿sí? Y desde esa verdad, no con mentiras, porque cuando el adolescente se siente coartado, empieza a mentir. Y cuando ya no cree lo que le estás diciendo, ya no hay comunicación. Ya no sabemos qué hacer. Adelante. Ya no sabemos si hay que seguir hablando. Ya se fue nuestro personal de Comisión Federal de Electricidad. Sí, y otro punto que cuando hacemos estos cuestionamientos a nuestros adolescentes es explicarles que ellos no son un problema, porque, bueno, en particular a una consulta de psicoterapia, generalmente llegan con la idea de que ya papá, mamá les dijo, es que eres un problema, tengo un problema contigo, ya no puedo con el problema que tú me generas, ¿sí? Entonces, decirles y tener en claro que decirles a nuestros adolescentes, a nuestros niños, porque te llegan a la consulta desde 8 años con problemas de conducta, por ejemplo, que ellos no son un problema, que quien realmente tiene el problema es el papá, que no está sabiendo qué hacer con lo que está sucediendo con su adolescente. Y entonces desprender la situación, la acción que está sucediendo de la persona le ayuda mucho a nuestros adolescentes a ser más naturales y a sentirse más en confianza, y eso por obvias razones nos permite un acompañamiento más sano con ellos porque estamos hablando de verdades y no de mentiras, y no están ocultando situaciones que sí están pasando en la vida real. Sí, definitivamente un tema complicado. Como bien lo mencionaban desde el principio, vemos reflejado todos nuestros miedos en todos los sentidos. Todo aquel aprendizaje bueno o malo que heredamos. ¿Cuántos radioescuchas? ¿Cuánta gente que nos ve a través de redes sociales? Su primera experiencia sexual fue con una prostituta cuando su papá pensó que ya tenía la madurez suficiente, generalmente cumpliendo los 15 años, y te llevó con la prostituta. Mal llamada, es su primera comunión, así le llamaban, es su primera comunión. ¿Cuántos? Es una realidad, la primera experiencia sexual con una prostituta. ¿Cómo pudo haber sido esa relación sexual? Difícilmente se tomaron el tiempo, se tomaron la delicadeza. Entonces, es totalmente complicado. Estamos de regreso en radio. Muchísimas gracias por favor de su atención. Hablábamos que pues es difícil el adolescente, es complicado porque refleja todos nuestros miedos, nuestros aprendizajes. Y estimados radioescuchas, ¿cuántos de ustedes se acuerdan que fue una relación sexual a los 15 años, decía el doctor Ávila, que los llevaban a su comunión con una prostituta? Esa fue la primera experiencia sexual. ¿Y cuántos
de nosotros vimos información de sexualidad en revistas, en Cuando películas, revistas, antes de lo tenerla que, acá en pantalla, ¿no? lo que te contaba el amigo que era experto porque ya había tenido una relación sexual. ¿Cuántas mentiras nos contaron y no las creímos? ¿Y cuántos traumas o con cuántos traumas se crecieron? O sea, aprendes de una película pornográfica. ¿Cuántos chicos no se preocupan por el tamaño de su pene cuando ven un pene enorme en televisión y Las están boobies, el traumados? tamaño de las boobies, o sea, Las mujeres con el tamaño de la vulva, ¿sí? con las mamas. Las pompas. O un sea, Cuerpos tema. perfectos que se ven. Es todo un tema. Sí. bueno, ¿cómo sospechamos de problemas emocionales en el amor? ¿Cómo está? Uno de los ¿Por puntos. qué? Porque una descripción que nos hizo la doctora ayer y que es clásico, el adolescente te llega al consultorio con su celular, un gorrita, casi Te nunca miran te ve a así. los ojos, Audífono. te ignora, audífonos Sí. ahora. ¿Cuándo saber que esto es normal en mi hijo y cuándo es anormal? Que lo vea yo todo el tiempo ahí con el celular, jugando. ¿Cuándo es la normalidad? ¿Cómo detectarlo si a veces ni me habla? Hace un momento yo decía que es muy importante mirar estos cambios abruptos de personalidad de nuestros chicos. Si se ha ido dando paulatinamente, puede ir siendo normal y que además no afecta mis actividades cotidianas. Si yo me voy a encerrar en el cuarto y no voy a hacer absolutamente nada, pero lo que se dice nada más que estar en la pantalla, sí puede ser un problema. Pero si yo me voy a encerrar en mi recámara, pero además voy a hacer mis tareas, además voy a estar viendo otro tipo de programación, no sé, tele, y voy a combinar, y además voy a salir a comer con la familia, y además voy a salir de paseo porque vamos todos al zoológico, al parque, al cine X. O sea, tenemos que ver que realmente no está obstruyendo y obstaculizando mis actividades cotidianas. Si no estoy cumpliendo con mis tareas, si estoy reprobando asignaturas, o sea, si ya está obstaculizando tus actividades cotidianas a la edad que tengas y lo que estés haciendo ya no está saliendo como debería de ser, sí debemos de acudir a un profesional. Primero tenemos que ir con nuestro adolescente, primero tenemos que hablar con nuestro adolescente, bajarnos al nivel del adolescente, porque quizá mucho de lo que hacemos erróneamente es empezar a criticar, a regañar, a juzgar, a castigar, quitar dispositivos, X situaciones que nosotros como adultos desde nuestra adultez exigimos a nuestros adolescentes. Ahora, otro punto, muchas veces exigimos cosas que no hemos enseñado. Queremos que ya porque tiene 12 o 13 años deje todos los días la cama tendida y nunca lo ha hecho. ¿Sí? Entonces es muy importante irles enseñando a nuestros hijos desde muy pequeños generar hábitos, crear hábitos. Pero cuando esto ya está en respuesta nuevamente, cuando esto ya está obstaculizando mi vida cotidiana, que no se baña, pasa una semana y no se baña, ¿sí? Claro. Que no come, ¿sí? Que ayer decía la doctora, a veces se comen una hojaldra en 24 horas, realmente cuando ya está provocando perjuicios en mi salud y en mis actividades escolares, sociales, ya es un problema. En algunas de estas ocasiones, en el punto de vista de usted como psicóloga y usted como pediatra en el adolescente, ¿se requiere del apoyo del psiquiatra? Sí, muchísimo. Yo, aparte, ahorita, afortunadamente, antes era así como más estigmatizado que una persona pudiera acudir a psiquiatría. Afortunadamente, pues después de COVID y del encierro, pues tuvimos un montón de problemas relacionados por esto, ¿no? Entonces es más, como que más aceptado, más normal. Y por supuesto, si estamos viendo situaciones de riesgo, como bien dijo la psicóloga, conductas que están entorpeciendo su día a día de vida, sí debemos acudir a salud sexual. A salud mental. Bueno, la última pregunta ya para despedirnos. No sé si hay preguntas del auditorio, doctor Castañón. ¿Existe alguna vacuna que deba aplicarse a los adolescentes y cada cuándo deben de acudir a consulta? Sí, eso es bien importante porque dije, ahorita lo voy a mencionar. La cartilla de vacunación de adolescentes. La cartilla mexicana dice que debe empezar a partir de los 10 años. Las primeras vacunas aproximadamente las estamos colocando a los 11 años,
y existe esta cartilla, deben acudir a su pediatra o a su centro de salud para que se pueda empezar a aplicar a partir de los 10 años. Tenemos diferentes vacunas, pues ahorita dentro de la cartilla habitual son pocas vacunas, afortunadamente, pero es un refuerzo de la vacunación de la infancia. Tenemos la vacuna del papiloma, el refuerzo de hepatitis B, el refuerzo de la triple viral o doble viral según las campañas que estemos teniendo, el meningococo, que en México pues esta sí es particular, no es parte de la cartilla nacional de vacunación, y los refuerzos de toxoide y de TD, toxoide difterico, no sé si se me está olvidando alguna, bueno, los refuerzos anuales de influenza. Pero sí, es todas vienen así como que de a 3, de a 2, no son tantos piquetes, o para que los lleven a vacunar a partir de esas edades. Y si no los llevamos a vacunar a partir de la edad que le correspondía, ¿se pueden aplicar a cualquier edad? Sí, así es. Son vacunas a partir de los 10 años, pero pues es hasta los 19 años, así dice esa cartilla de vacunación. Perdón, Se disculpen. completan esquemas. Sí. La polémica. La vacuna del papiloma humano. En temas anteriores, ¿es nada más propia de las niñas? No, la vacuna es para niños y niñas. Bueno, o el doctor Castaño nos dice. No, adelante, ¿no? adelante. No, sí, posiblemente la vacuna, el esquema lo abarca a las niñas nada más. El esquema nacional es para niñas, porque van hasta las escuelas y solo se aplican las Pero niñas. lo responsable es que vacunemos a nuestros niños. Recordemos que la enfermedad sí daña a las niñas, daña a las mujeres, pero el portador somos nosotros los varones. Nosotros somos los que los vamos pasando de un lado a otro. En consecuencia, un padre que actúa responsablemente debe vacunar a su varón para que no transmita el virus. Obviamente una persona que tenga una buena educación sexual no tendría por qué hacer esto, pero es importante. Dos preguntas, obviamente hablan sobre si puede, diferencia entre tristeza y ansiedad en el adolescente. Pues la ansiedad tiene que ver con estados emocionales no sanos, con pensamientos repetitivos a futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué tal que no termino la escuela? ¿Y qué tal que esto? ¿Y qué tal que el otro? Y empezamos a generar pensamientos repetitivos a futuro. Y la tristeza pues puede ser ocasionada por algo que no me gustó, por algo que perdí, por una expectativa que no se llevó a cabo como yo lo había pensado. Pues mis estados emocionales pues son mi actividad baja, se deprime, lloro, quiero un abrazo, voy a buscar consuelo, voy a buscar contención, pero en la ansiedad generalmente es estar aquí moviendo la piernita, rascándome la cabeza, o sea, son síntomas distintos, son síntomas distintos. Quiero decir algo acerca de la vacuna, que me parece importante. Ciertamente están diciendo que la vacuna del papiloma humano se da incluso en las escuelas. Muchas mamás no autorizan esa vacuna, lo digo como directivo de una escuela. No autorizan la vacuna y entonces no se vacuna a sus niñas. Muchas mamás dicen, es que ya le puse la vacuna con tal de no vacunarla, porque tienen miedo de que al vacunarlas se les desarrolle la enfermedad. Obviamente yo como médico, digo como psicólogo, como maestro, nunca me pongo a explicar porque no tengo la preparación correcta. Pero sí me gustaría que se aclarara que no desarrollan la enfermedad porque no permiten la vacuna. De un grupo de 20 mamás o de 20 alumnas que tenemos en quinto año, porque es en quinto año donde llegan y aplican, o dependiendo de la edad, porque ahorita ya hay niñas de 10 en sexto, porque entran antes a la primaria, pero de un grupo de 20 hay 7, 8, 9 mamás que no permiten que se vacunen. Hay un dicho. El grave problema que hay de que la gente no quiera vacunarse es culpa del éxito de las vacunas. ¿En qué sentido? Lo platicábamos en un programa pasado. La gente ya no se acuerda de la poliomielitis, la gente ya no se acuerda de la viruela, la gente ya no se acuerda de la rabia, la gente ya no se acuerda de la tosferina, la gente no se acuerda de muchas enfermedades porque fueron erradicadas por las vacunas. Y entonces, ahora es muy fácil que cualquier opinólogo ignorante venga y diga que no porque a mi hija le pasó esto. Tenemos algo que tiene que quedar claro, es que no existe nada inocuo en la vida. Nada. ¿Sí?
¿Cuántos comerciales vemos de los refrescos de cola, del cigarro? Pero ese sí está en la mesa familiar y nadie dice nada. ¿Cuándo es el principal responsable de diabetes y obesidad en el país? Insuficiencia renal, daño renal. Y ahí está, y nadie dice nada. Pero a alguien se le ocurre decir que una vacuna puede ser malo. Lo vimos con COVID, el chip que nos van a poner en la cabeza, o el chip que nos van a implantar. Y entonces se riega esto como pólvora, secundario de la ignorancia. La realidad es que no, las vacunas son muy seguras. ¿Por qué son más rápidas en la actualidad? Entre comillas, porque existe una mejor tecnología y puede emplearse. Pero no va a desarrollar la enfermedad, va a prevenir. Y tan es así que cada vez tenemos menos cáncer cervicuterino, afortunadamente, ¿sí? Porque han funcionado las detecciones oportunas de cáncer con Papa Nicolau, con colposcopía, ya cualquiera te puede hacer una colposcopía, ¿sí? No vayamos con cualquiera, vayamos con gente preparada, pero ya es más factible que yo encuentre a alguien y la vacuna. Y entonces las cifras han disminuido de manera considerable de cáncer cervicuterino. No, la vacuna funciona y funciona muy bien, al igual que todas las vacunas, pero definitivamente no es inocua. ¿Qué significa? Que si vacunamos a lo mejor a 10 millones de personas, por ahí alguna persona hubo una reacción y esa reacción le generó, no sé, vaya, hasta la muerte, podríamos decir. ¿Sí? Lo mismo que pudo haber pasado con una pastilla de paracetamol, con una pastilla de ampicilina, con algún alimento, con alguna picadura de abeja, y no por eso vamos a matar a todas las abejas, ¿verdad? Lo mismo pasa con eso. La estadística dice que es muy poco probable que eso suceda, y no por uno vamos a dejar de vacunar A millones. a millones de personas. Ok, gracias. Tenemos la última pregunta. Y compartiendo el micrófono con el gran pez. Ya parezco pulpo. Bueno, la verdad, este tema tan emocionante que tenemos no tantas preguntas, sino ahora sí decirlo en estas palabras alabanzas hacia ustedes. Un tema muy interesante, vemos la interacción de los padres, pero la última, si es una pregunta, merecen todos el saludo. Gracias a Lili Matt, a Moisés González, a Mafal Snoopy, a Brenda Arceo, a Poti Mijangos, que le mandan saludos a todos ustedes, a Anabel Viñas Graham, a BL Yes, a Luz Salomé, a Nérica Marín, que ella es la que nos hace esta pregunta y con esa nos vamos a ir. ¿A qué edad se debe vacunar a un varón para el virus del papiloma? ¿Y en las niñas tiene efecto secundario? Para niños y para niñas se debe de empezar a vacunar. Se puede vacunar a partir de los 8 años. Sin embargo, la Secretaría de Salud acude a las escuelas y vacuna a las niñas a los 11 años. Los varones también pueden recibir esta vacuna en las mismas edades. Los efectos secundarios de las vacunas son similares en la gran mayoría. Pueden producir una reacción local, dolor, puede producir fiebre en las siguientes 24 horas. Y tenemos páginas oficiales donde podemos ver todos los efectos colaterales que puede ocasionar una vacuna y podemos ver la cantidad de personas que se ven afectadas. En su gran mayoría son muy seguras, como dijo el doctor Castaño. ¿Dónde podemos encontrarla? Preguntan para problemas de ansiedad. ¿Dónde te pueden encontrar, Micaela? 922-113-0494 vía WhatsApp para hacer consulta. ¿Puedes repetirlo? Perdón, para hacer cita. 922-113-0494. Gracias. Recordando que mi consultorio está en la colonia El Naranjito, ¿sí? Y en la página Yoloistac, Corazón Limpio. Doctora Darling, ¿dónde la pueden encontrar? Ya tiene ahí trabajando en sus redes, ahí ya pusieron en la plaza Icon. Estoy en Torre Médica Anchor, en Villahermosa, Tabasco. Pueden seguirme en mi página de Facebook, Doctora Darling, y pues con mucho gusto a atender todas sus inquietudes acerca de adolescencia. Doctora Darling. ¿Qué imagen se ve? Es una foto de la doctora. Es mi nombre, Doctora Darling. Okay. Sí. No hay imagen. O sea, su perfil, la foto. ¿Qué foto se ve cuando la buscan? Ah, sí, es yo. ¿Es usted? Perdón, yo. ¿Es usted? ¿Algún teléfono, doctora, del consultorio? Sí, pues voy a dar el que me sé. Lo puedo leer, ¿verdad? Sí, adelante. Ahí no me lo sé. No se preocupe, no se preocupe. No sé. Hay veces la radio el micrófono impone y a veces como que nos bloquea. Sí, incluso los que ya tenemos tiempo en este medio, a veces también nos ocurre. Adelante, doctora Adam. Es 993-430-3174. ¿Repite? 993
430-3174 para citas por WhatsApp o por llamada directa. ¿Algo para despedirnos, Micaela? Pues invitarlos a que seamos papás empáticos, papás preparados, papás que realmente acompañen a los hijos en la adolescencia, que dejemos de juzgar, enjuiciar, castigar a nuestros adolescentes y sobre todo que recordemos que es una etapa que va a pasar. Doctora Darling, ¿algo para despedirnos? Pues lo más importante, hablemos con ellos y con ellas, hablemos de sexualidad, educación sexual integral para todas las edades y respetemos sus derechos de salud reproductiva. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí. Muchas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos, por interactuar, por comentar, pero sobre todo que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población mucho, mucho más sana. Entonces, compartan. Es un tema bastante interesante y muy seguramente muchas de las cosas que escucharon o vieron las desconocían en totalidad. Compartan para que más gente esté enterada. Muchísimas gracias. Nos despedimos a nombre de la directora general de esta empresa radiofónica, la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, que desde aquí hasta la Ciudad de México le enviamos un saludo y gracias por la tolerancia, nos pasamos de tiempo, pero la verdad el tema estuvo tan emocionante y estas ponentes muy bien preparadas en el campo de la psicología y de la medicina en la juventud y adolescencia, que hubo la interacción entre los padres muy atentos a este tema, sí, porque es un cambio en la vida de nuestro hijo. Esto a nosotros nos damos por bien servidos, pagados de la aceptación del público Radio Escucha y nuestros fieles cibernautas. A nombre también del doctor Fernando Castañón Leo, productor de este programa, de nuestro amigo Ulises Mena Toledo, del psicólogo Marcos Antonio León Hernández, la nueva integrante, la licenciada Micaela. Doctora Darling, encantado de haberla conocido y qué bueno que vino usted a este programa desde Villahermosa, Tabasco. Gracias por la invitación. Saludos para todos. Cámaras y micrófonos de Minamérica. Agradecemos al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez, compañeros locutores, el señor Bonifacio Luría Martínez y nuestro gran amigo el señor Castelán. Gracias. Hasta la próxima. Más de 4 años ofreciendo los mejores artículos, siempre cerca de ti. Ahora en nuestras 3 sucursales. Por ello y más, Garcon es... Familia. Precios justos. Variedad. Local. Calidad. Mayoreo. Menudeo. Productos mexicanos. Te agradecemos por seguir confiando en nosotros. Ven y encuentra lo ideal para tu hogar, industria y oficina. Comercializadora Garcon. Calidad y surtido al alcance de tu bolsillo. Pino Suárez, número 228, Barrio La Cruz, Otiapan. Carretera Transísmica, esquina Juárez, número 71, Barrio Primero, Cozoleacaque, Veracruz. Boulevard Instituto Tecnológico, número 900, Colonia La Bomba, Minatitlán, Veracruz.